presentar este libro. No voy a hablar mucho de Jordi porque ya lo ha hecho Óscar, sino hablaros un poco de estos dos libros, porque considero que forman un conjunto, bueno, lo considero yo, no me puedo jugar al autor. Sí, me ha pasado también. Pero yo calificaría a Jordi, lo calificaría como incansable viajero y especialista heterodoxo de las culturas árabes del Índico y del Mediterráneo. Y digo heterodoxo porque Jordi es todo menos un ratón de biblioteca. Ya, como ha dicho Óscar, pues periodista, fotógrafo, director de cine, traductor. Y este carácter heterodoxo de su producción hace que no podamos hablar de las disciplinas clásicas académicas. Esas disciplinas no nos valen para hablar de Jordi, ¿no? Porque compartimentar su obra carece de sentido. Su obra es un todo orgánico que abarca toda su experiencia, surge de su experiencia como investigador / explorador de estas culturas que podríamos decir culturas tradicionales en un sentido un poco amplio, de Arabia y de África. Como nos ha dicho Óscar, su currículum nos deja fotografías de los oasis de Egipto, de las fortalezas del sur de Marruecos, un trabajo documental extraordinario y estos dos libros de los que os voy a hablar. El primero es este, Los árabes del mar, tras la estela de Sinbad, de los puertos de Arabia a la isla de Zanzíbar. Y creo que el subtítulo es importante porque nos da a entender dos cosas. Primero, el ámbito geográfico, es decir, que el mar de Arabia, esos movimientos de barcos desde la India hasta Zanzíbar y vuelta, siguiendo el movimiento de los monzones, constituyen una geografía, y esta es la geografía de la que se apropia Jordi y la vuelve un territorio. Evidentemente su devenir no es solamente, su devenir vital, no es solamente estas costas, abarca todo el espacio adyacente, ¿no? Los puertos de Arabia y la isla de Zanzíbar, pero también el Sudán, el Yemen, Omán, y todos estos lugares son los que van a ir apareciendo siguiendo precisamente la estela de Sinbad. Y esta es la segunda característica, yo creo que es importante del subtítulo. Tras la estela de Sinbad, no es solo un territorio geográfico, es un territorio imaginario del cual Jordi se apropia, ¿no? Esta referencia al legendario marinero de Basora creo que nos muestra la verdadera naturaleza de los viajes de los que aquí se están hablando, ¿no? No solo unos viajes externos, sino un viaje interno que creo, Jordi nos dirá si sí o no, pero es cumplir un deseo de infancia, ¿no? De esos sueños de niño, de mirar el globo terrestre y ver fascinado por estos nombres, Socotra, Zanzíbar, Mombasa, Lamu, y querer verdaderamente conocer, que no visitar. Esto creo que es lo que intenta hacer Jordi con este libro, ¿no? Que estos entrar en contacto con esas personas y con estas civilizaciones y recorrer con sus propios pies estos lugares que para mí, como creo que para la mayoría de los demás, no son más que nombres repetidos en una clase de geografía, un poco como loros, que dices en este libro, ¿no? Intentar que no sea algo más que eso, ¿no? Los árabes del mar, en este libro, confluyen la estructura del libro es organizada en dos viajes, uno en 1977 y otro a partir de los años 2000, por tanto dos líneas temporales. El primero es un viaje de descubrimiento en el que el autor sigue la costa oriental de África desde Sudán a Arabia y vuelta siguiendo lo que diríamos un impulso de aventura, y así va conociendo unos personajes muy extravagantes, casi tan imaginarios como el propio Sinbad. Nos va llevando Jordi por este territorio desconocido, pero nos va ilustrando con datos geográficos, con historias, con datos culturales, entremezclando siempre la erudición con sus anécdotas personales. Y creo que con su estilo sencillo, puesto al servicio de la comprensión lectora, estas regiones misteriosas y lejanas se nos van haciendo próximas y se nos van haciendo cercanas, y en ese sentido es un gran libro de viajes. Bueno, lo que yo creo que debe ser un gran libro de viajes, ¿no? Esos personajes y esos espacios que yo se propia es el verdadero descubrimiento y convierte una geografía desconocida en un lugar habitable. Eso para mí sería el gran mérito del primer libro de Jordi, porque estas regiones en la imaginación occidental son lugares de ensueño
y exoticismo, un oriente imaginado, donde, como decías, habitan personajes de leyenda, como Sinbad, pero en los libros de Jordi habitan personajes reales, ¿no? Y esto es lo que creo que es muy interesante, ¿no? Deja de ser un oriente soñado y se convierte en un texto real, muy vivo, ¿no? Y el segundo viaje, 25 años más tarde, ya no es un viaje tan iniciático, sino es un viaje por Arabia, por Zanzíbar, con la intención de completar lo que quedó inacabado 25 años antes, ¿no? Por circunstancias vitales que se pueden averiguar leyendo el libro. Y es un viaje ya con una nostalgia mayor, yo creo, siguiendo la estela de los monzones, pero el ocaso también de esa civilización, ¿verdad? Ya no hay navegación con vela, todos estos tobos han ido desapareciendo, y Jordi se adentra en este mundo. Viajamos con él por Omán, por Lamun, por Mombasa, hasta llegar a Zanzíbar, que es el destino final del viaje, y allí Jordi nos deja con una mezcla de nostalgia y asombro ante los últimos rescoldos de una civilización que desaparece, como una puesta de sol sobre el Índico. Y bueno, creo que nos explica el pasado de estos pueblos para que podamos entender el presente, y un presente del que formamos parte, ¿no? A pesar de que son lugares lejanos, pero formamos parte, yo creo. Esto es Los Árabes del Mar, y tras el éxito cosechado con este libro, Jordi decide continuar sus investigaciones en esta zona y se va a la isla de Socotra. Para aquellos que no hayan oído hablar, como yo, de que Socotra es una misteriosa isla situada a medio camino entre Yemen y la costa de África, 250 kilómetros al sur del Yemen, 380 kilómetros desde el Cuerno de África. Lo vamos a ver luego en el mapa para que se vea bien. Pero lo que quiero que imaginéis una isla del tamaño de Mallorca, situada en medio del mar, que por su aislamiento geográfico tiene una flora endémica completamente fascinante, con árboles como los granados enanos, los árboles de la sangre del dragón, el árbol del incienso, el aloe vera y un árbol, etcétera, que podremos ver dentro de un poco. Estos árboles constituían una riqueza en la antigüedad, lo cual, unido al hecho de ser un lugar tan remoto, hicieron que Socotra fuera, desde el principio, un lugar de leyenda habitado por criaturas fascinantes, como el ave roja, cuyos habitantes, según decía Marco Polo, eran nigromantes capaces de dirigir los vientos a voluntad. Fue un punto de encuentro, como descubrimos con el libro, entre griegos, egipcios, árabes e incluso también indios. Siguiendo de nuevo la estela de Sinbad, Jordi llega a este libro. Perdón, sí, siguiendo esas historias que tanto le fascinaron de niño, ¿no? Y acompañados por el nieto del sultán y del visir, ¿no? A la vez nieto del sultán y del visir de la isla, con la ayuda del conductor Ahmed, recorremos las playas de la isla, sus valles y sus pueblos. Continuamos el ascenso a pie, acompañados por los camellos, y llegamos hasta las cumbres de Al-Hagab. Es en este punto donde se revela la habilidad narrativa de Jordi, a través de los diálogos con los personajes que vamos encontrando. Porque es gracias a esas historias contadas a la luz del fuego de la hoguera, como hace cientos o miles de años, que se va dibujando un mosaico de paisajes que deja entrever esa historia oculta y mágica a la que alude el libro, Socotra, la isla de los genios. Si os parece, vamos a proyectar un par de minutos de las fotografías de Jordi de Socotra, y a partir de ahí hagamos un turno de preguntas con el autor, que es el que tiene interés. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dónde está eso? Bueno.
presentación, a Paloma también. Estoy muy contento de estar aquí en Nueva Delhi. Yo estuve aquí en el año 74, en la época hippie. Ha cambiado un poco. Ha cambiado bastante. Hay cosas que están mucho mejor, hay otras cosas que me gustaban más antes, como nos pasa a los nostálgicos. Me encantaba un lugar que se llama Indian Coffee House. Yo creo que la mayoría de vosotros no lo conoce, porque sois demasiado jóvenes. Sí, no, pero había uno que estaba donde ahora hay un edificio horroroso, moderno. Y bueno, que lo más fascinante, ¿no? Y vine conduciendo desde Barcelona, conduciendo un viejo Land Rover que se estropeaba cada 500 kilómetros. Y bueno, fue toda una aventura. Tardé un mes y medio en llegar, con problemas en Irán y así, ¿no? Y entonces, bueno, es un país que me fascinó y desde entonces he seguido viniendo a menudo, con algunos intervalos de largos años sin estar en la India, pero es un país que me atrae, que siento bastante mío y que de vez en cuando, cada X tiempo, me siento obligado a regresar y a venir, ¿no? Bueno, pues bueno, que decir un poco esta explicación porque estoy muy honrado, muy contento de estar aquí. Estos dos libros en realidad son muy distintos, pero son muy parecidos porque diríamos que quizás el enfoque vital es el mismo. A mí me interesan los mundos que desaparecen, los mundos que se van, las creencias tradicionales, las sabidurías que van a desaparecer arrolladas por este proceso de globalización, que considero que hace el mundo cada vez más homogéneo y por tanto menos interesante. Y a veces pienso que cada vez es más difícil viajar, es casi imposible viajar si por viajar entendemos una iniciación, un aprendizaje, es decir, un viaje del que se parte siendo de una manera y se regresa con unos conocimientos vitales adquiridos y espirituales también, y que uno ya no es el mismo. Hoy en día, pues a pesar de las comunicaciones, y que nosotros creemos que lo sabemos todo, y con el Google, las parabólicas y los iPhones, los iPads y todo esto, pues creo que cada vez el mundo está menos comunicado. Hablo un forofo de estas tecnologías también, me encantan los iPads y todo esto, pero estoy de acuerdo también pues que antes cuando uno viajaba entraba en otro espacio, en otro tiempo. Las comunicaciones telefónicas eran casi imposibles, no se sabía lo que pasaba en otra punta del mundo, y todo eso hacía que buscaros un contacto más interesante y más fuerte con la gente, que es lo que me interesa. Uno se convertía un poco en un embajador de otro lugar, de otra cultura. La gente se interesaba, te preguntaban en tu país las bodas cómo son, o cómo son los entierros, o cómo no sé qué, y religión, y no sé cuánto. Y uno mismo también se interesaba por lo que estaba viendo. Hoy en día creemos que lo sabemos todo, porque hemos visto unas películas, viajamos a veces con las mismas ojeras, anteojos, con los que hemos partido, con los mismos prejuicios, y a veces un viaje es ir para rectificar una serie de prejuicios que se tienen. Entonces, bueno, para mí, ya sé que es muy difícil este tipo de viaje, quizás tiene algo que ver con la edad, lo admito. Si tuviera yo quizás 19, 20, 21 años, también tendría aventuras fascinantes. Ahora uno ya está un poco de vuelta de todo, pero lo que me interesa es una cosa que no va a desaparecer, que es la memoria, que es lo que estoy buscando. Y cada vez me interesa más la gente anciana, con todas las historias que tengo para contar, que desaparecerán con ellos, que es lo que dice el intelectual africano Amadou Ampateba, que cuando un anciano muere en África, es como si se quemara toda la biblioteca, porque ahí está literatura oral, todas estas creencias antiguas, que es lo que me interesa muchísimo. Entonces, bueno, estos dos libros son evidentemente hay una investigación ahí, hay un proceso vital de aprendizaje y de búsqueda, y también son un juego para mí, porque son la excusa para hablar de lo que en aquellos momentos me apetecía hablar. A veces me colocaba ante el ordenador y cuando tenía que escribir sobre la cultura de los árabes en el Índico, y me salían otras cosas, me salía
Francia, me salía mi padre, me salían otros países, Sudán, otros pensamientos, y al final decidí no luchar contra eso que estaba saliendo, sino dejar que fuera fluyendo. Y así es lo que he conseguido. Bien o mal, eso ya se juzgará, ¿no? Pero hay esta voluntad literaria de jugar con el tiempo, con el método también de las cajas chinas, bueno, es muy antiguo, es de las 1000 noches, ¿no? Es decir, una historia dentro de una historia, dentro de otra, y que llega un momento pues que la dificultad era como salir de ahí, de manera que no chirríe y que el lector de repente pues vuelva a estar en el lugar del inicio. Claro, eso es muchísimo esfuerzo, mucho trabajo, mucho sufrimiento, muchos meses a veces que la cosa parecía que no funcionaba, y luego pues finalmente el esfuerzo recompensado, y quedé totalmente satisfecho de estos libros. Para mí los Árabes del Mar ha sido muy importante en mi vida, y en él hay una, ¿cómo voy a decir? Hay una investigación histórica fuerte, potente, toda una documentación de años, porque lo que me interesó es la aventura de esta civilización marinera, porque bueno, el libro empieza diciendo que los árabes son el pueblo del desierto. Esto es evidente, es decir, los árabes son el pueblo del desierto, pero para mí siempre han sido el pueblo del mar, porque aunque no se sepa, pues yo me crié a orillas del Mediterráneo, en el que habían torres de vigía contra los avances de los piratas berberiscos que venían de Argel, etc. Entonces para mí pues, los árabes venían del oeste. Y entonces yo deseaba en esa España en la que me crié, gris, franquista, triste, deprimente, etcétera, etcétera, mojigata, pues a veces deseaba, los marineros decían, los pescadores del pueblo, en Calidad de Palafrugell, que era un mar maravilloso y ahora es un horror, como casi toda la costa española, ¿no? Pues decían que si salías con la tramontana, con ese viento que viene de la tierra, pues que podías acabar en Argel. Y entonces a veces salía con una barquita de remos y deseaba que la tramontana se me llevara a Argel de una vez, ¿no? Lo mismo me pasaba soñando en la habitación, la soledad de la habitación. A mí no me gustaba el fútbol, no me gustaban los amigos que me imponían, no me gustaba la oscura, quizá tampoco me gustaba mi familia, pero eso no se puede decir. Y entonces, bueno, gracias al atlas, los libros, las fotos de los libros de lo que llamaban razas humanas, que es absurdo porque no existen razas humanas, existe una única raza, que es el hombre, ¿no? Pero en aquella época se llamaba así. Y entonces yo veía fotos de gente que vivía en iglús, otras personas que lo que estaba bien en un lugar estaba muy mal en otro. Es decir, toda esta relativización que me interesó mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues una noche vinieron los cíngaros, los gitanos, iban de pueblo en pueblo y pasaban con unas cámaras, unos proyectores cinematográficos y con unos rollos, y pasaban en una sábana las fiestas mayores. Y en una de esas pasaron las aventuras de Sinbad. Y entonces yo quedé totalmente abducido por aquellas imágenes y pensé que cuando pudiera, de mayor, quería subirme en uno de esos barcos y zarpar y no regresar nunca más. Entonces, bueno, cuando tuve la oportunidad de hacerlo muchísimos años después, esos barcos ya no existían, y hacía muchos años que habían dejado de surcar el Índico porque ya no eran económicos, porque evidentemente un barco, un dhow, un velero de esos de madera, pues no podía competir con un carguero moderno, es decir, podía llevar 30, no sé, ahora voy a decir un disparate, X toneladas de arroz o de té de la India, llevarlos hacia África, pues a un carguero lo lleva 50 veces más y 10 veces más barato, es decir, se hundió este comercio. Pero es algo que me interesó muchísimo, es decir, esta nación supuestamente del desierto, también en los puertos de
Yemen, de Omán, de Irak, Basora, todo el Golfo Pérsico, que era una nación muy marinera, cuyos descendientes ya venían de la época de los árabes del sur, del reino de Saba, cuando los árabes descubrieron el llamado secreto de los monzones. No voy a explicar lo que son los monzones en la India porque sería un poco absurdo, ¿no? Pero quiero decir, gracias a este descubrimiento de que esos vientos soplan unos meses en una dirección y otros en la contraria, estos árabes con unos veleros que en otro océano, tipo Atlántico o Pacífico, no hubieran resistido la mínima tormenta, aquí gracias a este conocimiento podían trasladarse. Es decir, desde las costas de Arabia podían ir a la India, incluso llegar a Indonesia, y luego aprovechaban el monzón contrario para regresar a los puertos de Arabia o ir a las costas africanas. Entonces había toda una serie de comercio, ¿no? De la India, pues, las sedas, las joyas, las esencias, cosas fabulosas, de Arabia, los dátiles, tiburón y salazón, y de África, caparazones de tortuga, pieles de animales salvajes, cuernos de rinoceronte, de elefantes, etc. Y los esclavos, eso no se puede negar, que el comercio de esclavos fue tan importante que incluso durante el momento álgido de la navegación árabe, que fue en el siglo IX, en el califato Abbasí de Bagdad, que se llevaba hasta la China, hasta Cantón, llegaban estos barcos pequeños, pues hubo este califato. Una de las razones por las que cayó fue por la rebelión de los esclavos, de los zens, de los esclavos africanos, de Zanzíbar, etcétera, que estaban en el califato de Bagdad. Bueno, todo este asunto era para relacionar un poco con la India también, porque evidentemente los indios también eran grandes marineros. Sin embargo, la India es un continente enorme, riquísimo, y los indios de aquella época no necesitaban explorar y salir demasiado de la India, porque en la India estaba todo, era un poco como la China. En cambio, los árabes, que es una península árida, con muy pocos recursos, pues se veían obligados a buscarse la vida en el océano, y gracias al comercio pues crearon una gran civilización primitiva, que era la Arabia del Sur, los reinos de Saba, del Hadramaut, etc. Y el comercio estaba basado sobre todo en el tráfico del incienso y de la mirra, que eran bienes de primera necesidad en aquella época, porque todos los procesos de momificación del Alto Egipto pues necesitaban estos ingredientes que eran básicos para la momificación. En las medicinas antiguas el incienso era muy importante, y por no hablar ya de los cultos a Baal o otras deidades mesopotámicas, egipcias o griegas, etc., pues necesitaba quemar toneladas de incienso. Y este incienso estaba en el Cuerno de África, en el Yemen, pero sobre todo en Socotra. Y ahí vamos entro un poco en la isla. Para acabar ya con los árabes del mar, yo el recorrido que hice después de estos sueños de infancia, etc., cuando tuve oportunidad de viajar a Sudán por otros motivos, me acerqué a la costa y quise visitar el puerto de Sawakin, que a pesar de estar en el Mar Rojo siempre ha sido considerado por los árabes un apéndice del Golfo del Índico, ¿no? Y allí llegaban barcos desde Indonesia, desde la India, de África, que ha sido un lugar riquísimo, muy próspero. Y cuando llegué ahí ya todo había desaparecido, una ciudad maravillosa de coral, piedra de coral, pero totalmente en ruinas. De ahí pasé a Yemen y me encontré pues con este impedimento, que el mundo que yo buscaba ya no existía, era humo. 30 años después se presentó la oportunidad de viajar a Omán, que es un gran país marinero árabe, pero yo pensé, bueno, no sé qué estoy haciendo aquí. Cuando estaba viajando ahí en avión, porque pensé, si hace 30 años ya no quedaba nada, no sé qué venir a buscar al Golfo Pérsico, cuando sus pequeños
puertos tan bonitos, de las fotografías, con sus casitas blancas y los minaretes y tal, pues han sido sustituidos por edificios bastante excéntricos, por el hotel de 7 estrellas y tal. Pero entonces pensé, es igual esto, porque seguramente habrá desaparecido esta parte física, estos pueblos y tal, pero quedarán viejos, ancianos, antiguos marineros, antiguos mercaderes, con historias maravillosas que contar. Y entonces es lo que yo fui a buscar. Es decir, fui un poco como el juego de la oca, de oca en oca. Es decir, uno de estos, una vez rompí el hielo y conseguí la confianza y la amistad a cierto punto de uno de esos antiguos marineros, pues ya me recomendaba, me daba una carta, unas señas, para que visitara a un amigo suyo de hacía 30 años, que no sabía si aún vivía o no sé qué. Y así fui recorriendo todos estos puertos del Índico, y de ahí salté a Zanzíbar y a Mombasa y a Lamu, porque bueno, era una de las rutas que hacían, porque esta cultura marinera, esta civilización marinera, creó una serie de rosario de sultanatos en África oriental. Entonces el comercio que crearon los árabes fue tan importante que en realidad fue el detonante de la era de los descubrimientos, porque los árabes tenían el monopolio del comercio en el Índico, y la India era el dorado para Europa. Lo que querían estos navegantes era llegar a la India y hacerse con el tráfico de especias, que eran indispensables en la Edad Media, porque conservaban la carne, el pescado, en aquellas épocas sin neveras ni nada de eso, y además mejoraban el sabor pues, de la podredumbre, y eran carísimas, y algunas valían su precio en oro. Y todos los portugueses querían llegar a la India directamente, saltándose este comercio de los árabes. O sea, esto nos da una importancia pues, indirecta de lo que provocó esta civilización del Índico, que ya sale mencionada evidentemente en la literatura árabe, por supuesto, en Batuta, Marco Polo también, y marineros árabes como Majid, o poetas ingleses como John Milton en El Paraíso Perdido, que habla de las ciudades fabulosas de la costa de África Oriental, que eran ciudades más, él habla de unas ciudades más espléndidas, más ricas del mundo, ¿no? Entonces Socotra hubiera podido ser una parte de este libro. Lo que pasa es que Socotra es un poco la limita poco de la película, porque si en el resto del Índico los monzones sirven para unir los pueblos, para unir los puertos, para el comercio, para el intercambio de ideas, de religión, de gentes, etc., en Socotra era todo lo contrario, porque es una isla muy rocosa, abrupta, que no tiene ningún puerto ni abrigo natural. Y entonces lo que en otras zonas del Índico era una bendición, que era esta unión, en Socotra significaba prácticamente la muerte. Es decir, acercarse en un velero a esta isla rocosa, que además aparecía de repente en brumas de la nada, pues significaba estrellarse contra los acantilados horribles que hay, ¿no? La muerte prácticamente segura. Y eso entronca con una antigua leyenda de los marineros del Índico, que dicen que en el medio del océano había una isla magnética que aparecía de golpe y atraía a los barcos porque atraía los clavos de hierro de los barcos, y entonces bueno, los iba arrancando uno a uno, y los que el barco pues, se hundía y toda la población moría, etc. Pero entonces esta isla a mí me interesaba porque históricamente está mencionada en muchísimos textos, sino de una manera directa, porque otra cosa que ocurría en aquella época es que todo el mundo mentía y no se querían, Heródoto primero, y no se querían revelar ni las fuentes de información ni exactamente dónde estaban esos lugares, porque en Socotra era donde se producía el incienso de mayor calidad del mundo, y entonces este incienso dependía de los reinos de la Arabia del Sur, y eran los primeros interesados en difundir y todo tipo de leyendas para que otros imperios, otras naciones
no metieran nariz en esos negocios y se les acabara este monopolio, porque además eran naciones, imperios que no eran agresivos, eran imperios comerciales, eran mercaderes, no tenían ejércitos, lo que les interesaba era el comercio. Entonces esta isla ya está mencionada en, parece ser, bueno, el poema de Gilgamesh, que es tan maravilloso, que es la primera obra literaria de la humanidad, que es la búsqueda de este rey que, ante la pérdida de su amigo, no voy a explicar clarísimo, pero ante la pérdida de Enkidu, de su compañero, de su amigo, pues decide recorrer los límites del mundo en busca de la planta de la inmortalidad. Y esta planta está en una isla que, por las descripciones, coincide con Socotra. De Socotra se habla también en el relato del náufrago, que es un relato que está escrito en un papiro, un relato egipcio de un náufrago que de repente pues, aparece en una isla después del naufragio horrible, y es protegido por un rey serpiente que lleva la barba, el atributo del faraón, y pues él pasa una temporada en esta isla hasta que de repente avista el rey serpiente, avista una nave egipcia y dice, mira, ya puede regresar, y entonces el náufrago dice, bueno, hablaré de vosotros al faraón y os traeré regalos, etcétera, del país de Punt, que era otro país arriba los egipcios en busca de bienes preciosos. Y entonces el rey pues, se ríe de él y dice mira, no hace falta que traigas nada porque no hay nada comparado, no hay ningún tipo de incienso, ningún tipo de esencia, ningún tipo de aroma que se pueda comparar con los míos, con los de mi isla, que es la isla de la bendición, que sorprendentemente es el mismo nombre que recibía en sánscrito. Es tipo, ¿sabes? Su cabada, ¿no? Y dice, además, no hace falta que no sabrás nunca dónde está la isla, porque nada más partir cuando mires hacia atrás, verás cómo esta isla desaparece. Y esto pues entronca con esa tradición de la isla de las plumas y la isla magnética. Bueno, y así hay mil historias más. Es la isla de la Berroc, que sale en Sinbad, en los viajes de Sinbad, en el segundo y creo que en el quinto. Evidentemente él no habla que esto es Socotra, pero por las descripciones, por los días que tarda en llegar desde Bagdad, etc., pues se supone que es Socotra. Es la isla del ave fénix, y aparece en muchísimas leyendas. Entonces hoy en día esta isla está habitada, bueno, a lo largo del tiempo fue habitada por árabes del sur, por indios de origen hindú, por griegos. Dicen que Alejandro Magno, alentado por Aristóteles, invadió la isla, lo que no es cierto, pero se cuentan las crónicas, para procurarse el aloe vera, el aloe escotino, que era indispensable en aquella época para curar las heridas de guerra, etc. Después también es la isla donde, cuando se mencionó, hay unos endemismos muy importantes, claro, unos árboles que se dan ahí, o ahí es donde hay mayor cantidad y que hay mayor importancia, como es el árbol de la sangre del dragón, el draco, célebre draco, que hay algunos ejemplares en Canarias y en Cabo Verde, pero no se puede comparar con los bosques y los cientos de árboles que hay en la isla de Socotra. Este draco se utiliza la savia, que parece sangre, y la utilizaban los gladiadores en el Coliseo de Roma. La utilizaban porque por su poder cicatrizante, etc. Y también se dice que es lo que daba el toque definitivo a los Stradivarius, a los violines Stradivarius, no a la percusión. Y bueno, entonces eso hace de la isla un lugar muy interesante, pero otra vez lo que me interesaba es la gente. Entonces la gente son pastores, van a donde van sus cabras, cuando los pastos se secan, suben hacia arriba o vuelven a bajar. Todos tienen 2 o 3 viviendas, podemos decir. Algunas son la expresión más primitiva de un asentamiento humano, porque son casas de piedra sin ningún tipo de ni cemento, ni argamasa,
techumbre de, bueno, de palma y de hojas, o directamente cuevas, porque vienen cuevas. Aún, evidentemente las cosas han cambiado, pero aún saben hacer fuego con bastoncillos. Y por la noche, alrededor de los fuegos, pues se cuentan historias de leyendas, de brujas, de los efrits, de los jinns, de los genios, de los espíritus, que eso es a mí realmente lo que me interesaba. Es decir, la gente se abriera y me hablara de estos seres que viven en el mismo plano que nosotros, pero a los que no podemos acceder. Y eso era algo maravilloso, porque es uno de mis temas, voy a hacer un pequeño inciso, me ha interesado mucho el mundo del animismo, de las creencias en los espíritus, de los antepasados, etc. Un mundo que he investigado en África, en Costa de Marfil. Es un libro que se llamaba Viaje al País de las Almas, y una película sobre todos estos fenómenos. Y entonces allí, tanto en los árabes del mar como en Socotra, he encontrado gente pues, que creía firmemente en estos seres que viven paralelamente, en un mundo paralelo al nuestro, pero que nosotros desgraciadamente no podemos tener contacto con ellos. Bueno, y entonces, para resumir, es una búsqueda de la memoria, hay una investigación histórica, de estos lugares, antropológica también se podría decir, porque se habla de cómo viven, etc. Y también hay un recorrido interno, tú lo decías niño antes, que es un viaje externo, pero al mismo tiempo interior. Y al mismo tiempo hay un ascenso, que es un ascenso a las cumbres de la montaña de Socotra, que están siempre envueltas en las brumas, y al mismo tiempo hay un descenso al interior de uno mismo. Hablo de la nostalgia, que me parece un elemento interesante, la nostalgia, que no la melancolía, que es otra historia, la nostalgia, la melancolía más negativa, ¿no? La nostalgia es bonita, y además uno cuando tiene una cierta edad, pues es estupendo y literariamente también es muy bonito, ¿no? Y esto de hacer, cuando se va siendo mayor, hablo de muchísimas cosas, es decir, una excusa también para hablar de otros temas. Y bien, yo creo que con esto he apuntado un poco por dónde van estos libros. Si queréis, hablamos un poco así, hablamos temas. Sí, sí.